ola, hay preocupación respecto a las reinfecciones y también a la cantidad de jóvenes que hay en estos momentos en UCI a comparación de la primera ola. ¿Hay evidencia científica sobre las mutaciones, las nuevas cepas, respecto a estos dos puntos, reinfecciones y efectos en jóvenes? Bueno, en realidad, para aclarar una cosa, nosotros todavía no hemos terminado nuestra primera ola, ¿no? O sea, nunca hemos disminuido las cifras a su mínima expresión. Entonces, seguimos todavía con la cola de la primera ola y ya empezamos la segunda, o sea, la tenemos superpuesta, ¿no? Eso siempre lo voy a mantener en ese sentido. O sea, ahorita estamos lidiando con lo anterior más lo nuevo. Y esta de la segunda ola que se superpone ha aumentado el número de casos porque estamos frente a nuevas cepas. Si bien es cierto, la cepa británica fue anunciado hace algunas semanas, confirmado mediante una evidencia, esta nueva cepa ya tenía semanas o meses atrás, desde que se aperturan los vuelos, ya teníamos la cepa. La cepa apareció reportada en septiembre del año pasado. En la actualidad tenemos 4 cepas. La cepa británica que apareció en septiembre, en octubre la cepa keniana, en diciembre la cepa sudafricana y en enero la cepa brasilera, detectada por primera vez en el Japón. Y otras más que seguro van a venir porque es algo natural de la evolución de los virus. Ahora, en cuanto a los jóvenes, ¿por qué ahora estamos viendo jóvenes? Todos, nada desconocido, los meses de noviembre y diciembre, relajación de medidas, estas navideñas, rompimiento de las medidas de protección, quienes han estado más de estas fiestas, reuniones sociales, etcétera, pues son los jóvenes, jóvenes entre 30, 35, 40 años. Es por eso que fuimos en enero, marzo, vamos a ver cifras incrementadas y lo estamos viendo. Si bien es cierto, las nuevas son menos letales, pero más contagiosas, eso significa que si yo, por ejemplo, el año pasado me llegaba a un hospital X 100 pacientes por día para internarse, ¿de acuerdo? 100 pacientes por día. Hoy me llegan cientos o 400 al día, o sea, se triplica o se cuadriplica, pero no ni siquiera duplica el camas de hospitalización, número de camas UCI, el número de plantas de oxígeno, ni siquiera aumentamos un porcentaje. Durante varios meses nos mantuvimos lo mismo y la Exacto. Doctor, se incrementa la demanda entonces y esto complica muchísimo el panorama porque se requieren más camas, usted lo decía, y los insumos vitales como el oxígeno. Con su experiencia, ayúdenos a proyectar cómo va a ser el panorama para abril, con este panorama electoral que ya se ha descartado, que se postergue. Entonces tenemos una actividad intensa. Uno, el panorama en abril, y otro, ¿qué se debería contemplar en este protocolo de campaña que hoy anunció el presidente Sagasti y se publicará pronto? En primer lugar, febrero y marzo van a aumentar las cifras. Esas proyecciones ya lo sabíamos desde noviembre del año pasado. Eso quiere decir que las cifras que tenemos hoy prácticamente se duplican o se triplican para los siguientes meses. De ahí se nos viene abril electoral, a pesar, miren ustedes, a pesar de que se puedan hacer en lugares mucho más amplios, en lugares mucho más ventilados, la posibilidad de recurrencia masiva existe. Una idea propuesta al gobierno por, digamos, instituciones que aconsejan sobre la campaña electoral, justamente se habló de las franjas horarias, ¿ok? Aparte de tener los primeros horarios a gente con comorbilidad, etcétera, se dijo las franjas horarias. Pero aquí depende mucho de poder sacar el lado positivo a las franjas horarias, el cumplimiento justamente de eso. Porque si no, si a mí me toca votar de 9 a 10 de la mañana, yo debo estar en ese horario, pero no me voy a acercar a las 11 de la mañana, o 10 o 20 o 30 o 50 a las 11, si ya están la siguiente franja horaria. Eso también hay que prever en el sentido del ingreso a estos lugares. Inclusive, eso obligatorio
de la mascarilla. Y yo quiero lo siguiente, si bien es una buena costumbre el uso de la mascarilla en cualquier lugar, frecuentado o poco frecuentado, en cualquier lugar, es como tener algo ahí y no sacarlo, esa mascarilla debe protegernos desde la nariz hasta la boca completamente. Pero a veces cuando hacemos entrevistas, inclusive de autoridades, vemos que ni siquiera pueden usar mascarilla y dejan expuestas las fosas nasales. Imagínense si esa persona fuera asintomática, estaría esparciendo la respiración miles de miles. También hay que prever esas cosas. Las personas que vigilan los locales de ingreso, no solamente es con un termómetro infrarrojo estar midiendo en el dorso, en la mano, la temperatura o en la muñeca, que también esas medidas fallan un poco. Si no es revisar de pies a cabeza a la persona, bien puesta la mascarilla, bien puesto el escudo facial. Habría que acudir a estos centros de votación también con escudo facial y controlar las horas de ingreso con lo mínimo indispensable de los votantes. Porque era son poco indispensables. Tenemos que hacer un esfuerzo de ambos lados de ser consciente que la pandemia ha tocado la puerta de la gran mayoría de nosotros. Ha tocado la puerta, ha enlutado los hogares de la mayoría de nosotros. Por supuesto. No es que esto continúe. Por supuesto, claro. El gran problema ahí es que es una recomendación, esto de las franjas horarias, y en gran medida se debe a que los miembros de mesa no siempre abren la mesa a la hora correcta. Entonces, en algunas mesas se prevé, como todas las elecciones, atrasos, ¿verdad? Pero vamos a las medidas que anunció Pilar Macetti. Aumento de camas, instalación de ventiladores, reparación de ventiladores, y ahora, bueno, tenemos la instalación de una nueva planta para producir oxígeno que se prevé que pueda proveer de 65 plantas en proceso de implementación a corto plazo y 47 a un plazo un poquito más avanzado, ¿verdad? ¿De qué manera esto ayuda o si es que estamos a tiempo? Hoy, 21 de enero, estas cosas suman, ayudan. Qué bueno que Modasa, como industria nacional muy conocida, se haya involucrado en eso, ayudan. Pero bueno, simplemente como un pequeño jalón de oreja, porque todos debemos hacer mea culpa, esto lo debimos hacer hace muchos meses, ¿no es cierto? O sea, hoy se ha incrementado 60 camas UCI. 60, lo dijo la presidenta del Consejo de Ministros. Esos 60 debieron ser incrementados hace 4 meses, para que hoy quizás nos hubieran dicho hemos implementado 500, 600. Pero bueno, no podemos retroceder en el tiempo. Ya las cosas pasaron, se bajó la guardia. Pero eso ya se había previsto. Pero bueno, ¿qué pasó? Eso queda en la conciencia de las personas encargadas. Pero bueno, si es que estamos incrementando de 60 en 60, de 100 en 100, de 200 en 200, sigamos. Y no bajemos, por favor, la guardia durante todo este año, porque todo este año vamos a seguir muy parecido a lo que hemos estado el año pasado, con ciertas medidas, etcétera. Hasta completar el 70-80% de vacunación en la población va a tomar tiempo y mucho trabajo. Entonces no podemos bajar la guardia. Si hoy incrementamos 60, pues mañana incrementamos unos 100. Y el fin de mes, escuchar de que tenemos 500 camas UCI más plantas, etcétera. Así es, doctor. Estar en esa fecha diciendo no lo pude hacer, ¿no? Eso es parte del gobierno y también de la población, porque si seguimos rompiendo las reglas, pues vamos a triplicar el uso de camas UCI, las cuales no se están abasteciendo de forma acelerada. Simplemente eso. Así es, doctor. Le agradecemos por la información que nos ha brindado usted. Efectivamente, parecía que este año